Ya. Bien, hermano, entonces vamos a ir con una pequeña enseñanza, más que nada de introducción a lo que es Bereshit. Empezamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá, ¿cierto? Desde Génesis hasta Deuteronomio. La verdad que ha sido una tremenda bendición poder estudiar el fundamento. El fundamento de la escritura es la Torá. Y desde ahí se revela todo lo demás, se construye todo, y es la base para que nosotros podamos ir renovando nuestro entendimiento, para poder comprender, ¿cierto?, toda la revelación posterior. Es importante conocer la Torá, y el estudio de ella obviamente siempre nos lleva a la raíz hebrea de la escritura, ¿ya? La raíz hebrea de la escritura, ¿cierto? Aun cuando el nuevo pacto, ¿cierto?, está escrito en griego, eh, es importante entender de que el objetivo del griego en ese momento era poder extender la escritura, ¿cierto?, a todo rincón de la tierra, ¿ya? Que era en ese momento el idioma más difundido, más predominante, y que efectivamente permitió, ¿cierto?, que nos llegara la Biblia, nos llegara la escritura, ¿cierto?, en muchos idiomas. Pero en hebreo, ¿cierto? Y en arameo también, se nos revela, ¿cierto?, lo que es la Torá, los profetas, los escritos, que son aquellos escrituras, ¿cierto?, que tenían los apóstoles, la cual citó Yeshua, la escritura la cual el apóstol Pablo, ¿cierto?, predicaba al Mesías, a Cristo. Entonces es muy importante entender ese fundamento. La iglesia primitiva tenía la Torá en ese tiempo, no tenía el Nuevo Pacto, no tenía el Brit Hadashah, no tenía en ese momento quizás hasta ciertos años no se escribía nada todavía, y por lo tanto es importante volver y estudiar, ¿cierto?, la raíz hebrea de la palabra, porque eso nos va a dar a nosotros el entendimiento correcto para poder discernir, para poder entender lo que más adelante se dice. Es por eso que Bereshit o Génesis, bueno, traducido como Génesis, vamos a ver que esta es la primera porción, desde Génesis 1.1 hasta Génesis 6, versículo 8. Ahí está también señalada la porción de la Haftará, que es la porción de los profetas, y el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Entonces vamos un poquitito a lo que es el significado de Bereshit, ¿ya? Bereshit podemos traducirlo como en principio, ¿ya? También hay una traducción interesante, ¿ya? Por eso desde la perspectiva hebrea es por causa del principal, o por causa del primero, ¿ya? Porque vamos a ver que en el origen de esta palabra, que es una palabra compuesta formada por Bet y Reshit, vamos a ver de que eh, Bet significa en, se puede traducir en. Ahora la palabra Bet por sí sola representa también el significado de casa, ¿ya? Entonces en este caso, obviamente, como se une a Reshit, significa de, en, con, por medio de, por causa de. Es por eso que podemos ampliar bastante la traducción. Y la verdad es que el hebreo es tremendo, porque nos puede dar a través de una palabra nos puede entregar muchas definiciones, muchos conceptos. Es como lo que vamos a ver un poquitito ahora. Entonces, Bereshit, lo que continúa de Bet y Reshit, que Reshit significa primero, ¿ya? También tiene que ver con primicia, ¿ya? Por eso también se habla del Omer Reshit, refiriéndose también a la primicia, a la fiesta de las primicias, que era esa medida de primicia que se entregaba. Omer era la medida y Reshit era la primicia. Entonces, primicia, primero, principio, tiene que ver con esta palabra. También tiene que ver con lo mejor, fíjense, también hay un significado en hebreo que tiene relación a eso. Y esta palabra, ¿cierto?, viene de la misma raíz que Rosh. Reshit viene de Rosh. Cuando hablamos nosotros de Rosh Hodesh, de inicio de mes o cabeza de mes, ya relacionado con la luna nueva, también tenemos que esta palabra significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante. Entonces acá no solamente podemos traducir, ¿cierto?, en principio, como dice la escritura, sino que también podemos relacionarlo con el Mesías. Hay una conexión directa con nuestro Mesías Yeshua, ¿cierto? En las escrituras hay una íntima relación entre Reshit y el Mesías. Recuerde la palabra, ¿cierto?,
de que Él es la primicia, Él es el reshit de los que resucitaron. Y también hay unos versículos que vamos a ver más adelante que también nos relacionan con que Él es, ¿cierto? El alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, ¿cierto? Él es la cabeza. Fíjense, está relacionado con el reshit. En hebreo, esta palabra tiene estrecha relación con nuestro Mesías. Entonces, el prefijo hebreo, be o bet, en la primera palabra de la Torá, bereshit significa en, por, en aras de, por causa de. Esto nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra en reshit o por causa de reshit, como hemos visto antes. Reshit es la Torá, Israel y el Mesías. Fíjense que estos tres podemos decir que están desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? El Mesías está desde antes de la fundación del mundo. La Torá también está desde antes. Israel, fíjense, su pueblo, sus escogidos, dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay elementos que están desde antes de Bereshit, pero por Bereshit fueron hechas todas las cosas. ¿Qué significa? Que por causa del primero fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Colosenses 1, 15, 18. Él, Yeshua, el Mesías, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el reshit de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Fíjese, está haciendo una referencia a Bereshit 1:1. Las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Reshit, por él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en él. Y él es cabeza, es Rosh, Reshit, mire, cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. La preeminencia, ahí se me quedó una palabra pegada. Entonces, ahí vemos la conexión. Por eso es que es importante entender la escritura desde el hebreo. Entonces, podemos decir, efectivamente, quién creó los cielos y la tierra. Amén. Aquí lo está revelando, ¿cierto? La escritura está escribiendo sobre esta revelación, que el primogénito, el primero, el reshit, el que es cabeza, ¿ya? El que es primicia, ¿cierto? Es el que creó todas las cosas por él y para él. Amén. Entonces, ahí vemos que Elohim, Aleph Tav, como lo hemos enseñado en otro estudio, ¿cierto? Ahí vamos a dejar el estudio para que lo vuelvan a revisar. Tiene que ver con el alfa, el omega, con el principio y el fin. Y fíjense que hay dos dimensiones en Génesis 1:1. Génesis 1:1, en principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos, y Aleph Tav, la tierra. Eso solamente se puede leer en hebreo. Aleph Tav, ¿cierto? Aparece dos veces. Aleph Tav, cielos, y Aleph Tav, tierra. Amén. Entonces vemos dos niveles, ¿ya? Dos niveles en la creación. Algo bien interesante, porque vamos a ver más adelante que el hombre como creación, a imagen y semejanza de Dios, tiene conexión con ambas, ¿ya? Con cielos y con tierra. Amén. Entonces, aquí un poquito lo que nos abre, ¿cierto? El nombre de Bereshit. También tenemos otro pasaje, Juan 1, del 1 al 3. Dice, en principio, comienza con la misma frase de Génesis o Bereshit, en principio era el Logos, la palabra, la dabar, la memra, ¿cierto? En los distintos idiomas. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe, existió. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Que en principio era el Logos. El Logos es la palabra, pero una palabra metamorfizada, o sea, una palabra hecha hombre. Amén. Sabemos que Yeshua es el Logo, es la palabra hecha carne, es la Torá, que estaba desde antes y que se humaniza. Amén. Cierto es, nunca podemos separar a Dios, a Elohim, y su palabra. O sea, Él es el mismo, su palabra es la misma. O sea, no es como nosotros, que decimos una cosa y somos otra, decimos una cosa y hacemos otra. Acá no.
Dios y su palabra es una, o sea, su palabra es verdad, Él es verdad. Entonces, todo lo que sale de Él, todo lo que Él dice, todo lo que Él comunica, expresa su conocimiento, expresa su naturaleza, su esencia. Entonces, qué importante es que este logos, ¿ya? Eh, era Dios, estaba ante Dios y Dios era el logos. Y por lo tanto, aquí vemos una conexión del apóstol Juan con este Berechit, con este comienzo, y con Yeshua, con el Mesías. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a solamente revisar algunos conceptos de la cuarta lilla, que es la cuarta porción que comienza en Génesis capítulo 2. Ya recuerden, en la enseñanza que está grabada, se la voy a enviar, está todo lo que es Génesis capítulo 1, y hay un estudio ahí más detallado respecto de ese capítulo. Ahora, ¿qué dice? Génesis 2:4. Aquí tengo la versión Reina Valera 60 y la versión BTX 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Adonai, Elohim, hizo la tierra y los cielos. Y Génesis 2:4, versión BTX, dice, esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces aquí tenemos la escritura de los orígenes, ¿ya? Fíjense un poco la conexión de Génesis con origen, ¿ya? Génesis, genes, genética, tiene que ver, son palabras que conectan origen, orígenes, generaciones. Todas estas palabras son derivadas de la palabra hebrea toldot, ¿ya? Que es el Strong H8435, ¿ya? Esta, esta palabra, ¿cierto? Que deriva de la raíz yalad, significa engendrar, nacer. La palabra toldot, ¿cierto? Que está traducida como orígenes o generaciones, puede ser entendida de dos maneras, en sentido humano o en sentido histórico. Cuando se refiere al sentido humano tiene que ver con la descendencia, ¿cierto? Estas son las generaciones, esta es la descendencia de Adán, estas son las generaciones, etc. Y cuando aparecen todas esas genealogías, tiene precisamente que ver con esta dimensión humana. Y cuando se refiere a la historia, también significa a sucesos históricos que se han producido. En este caso se está refiriendo a las cosas que fueron producidas durante la creación del cielo y la tierra. Aquí vemos otra vez la relación entre la creación y el engendramiento o nacimiento de algo. Amén. Entonces, básicamente, lo que está diciendo es de que aquí nace una descendencia, una generación, precisamente, donde hay un origen, donde hay un rechit, donde hay una cabeza, donde hay un principio, ¿cierto? Para que desde allí comienza toda la creación, todas las generaciones. Por eso hay una conexión entre Adán y Yeshua. Por eso se habla de que Adán, el primer Adán, pero también hay un postrer Adán, ¿cierto? El primer Adán nos va a hacer relación a esa generación que cayó, a esa descendencia caída, ya que sufrió un cambio ya de su forma original, porque vemos mucha relación entre un Adán semejante a Dios, ¿ah? Hecho a imagen y semejanza, con una naturaleza muy distinta probablemente a la que tenemos hoy en día. ¿Cierto? Que el apóstol Pablo ahí también nos habla tanto de la lucha de la carne que tenemos, la carne y el espíritu, y por lo tanto vemos a Yeshua como el postrer Adán, aquel que viene a restaurar, ¿cierto? El Adán original. Entonces hay todo un proceso de restauración y este proceso también está conectado con acontecimientos que ocurrieron en los cielos. Por eso en principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay dos niveles que están conectados y por lo tanto, de alguna manera, la restauración del hombre ya a su naturaleza original, espiritual, es un proceso que Yeshua está haciendo desde hoy. Continuará durante el milenio y se llegará a su máximo nivel, ¿cierto?, de restauración ya en los cielos nuevos y tierra nueva, durante ya la restauración de todas las cosas. Entonces, hay un proceso que nosotros estamos viviendo como generaciones.
Por eso que la Escritura también nos habla de simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que tiene que ver también con generaciones o genealogías que precisamente se desarrollan en dos líneas distintas. Entonces hay una restauración para nosotros. Esa restauración comienza ahora, en este tiempo, que hemos tenido un encuentro con Yeshua y hemos venido a su Torá. La Torá está desde antes, y la Torá lo que busca en nosotros es restaurarnos a nuestra naturaleza espiritual. Por eso hemos hablado de andar en el espíritu y no en la carne. Entonces aquí esta palabra nos conecta, Toldot, nos conecta con estas generaciones. Ahora continúa diciendo la escritura, esta porción dice, el día en que Elohim hizo tierra y cielos, no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces acá vemos un poco el panorama de lo que estaba ocurriendo en la tierra, y es interesante también señalar que Elohim, ¿cierto? Es la palabra que es traducida como Dios, ¿ya? Palabra hebrea que es plural, pero tiene una connotación muy especial porque vamos a ver durante todo Génesis que solamente se habla de Elohim, Adonai Elohim, se habla de El Shaddai, se habla de Jaelión, que tiene que ver con una conexión con Elohim y su raíz Eloah, ¿ya? Vamos a ver esto. Recuerden que el nombre sagrado, Yud Hei Bab Hei, solamente aparece cuando hay un encuentro, cuando Dios se presenta delante de Moisés. ¿Ya? Es muy interesante eso. Si vamos a la escritura hebrea, vamos a ver que durante todo el libro de Génesis no aparece el nombre sagrado en la escritura, aparece recién con Moisés. Amén. Incluso el mismo pasaje allí dice que dice Dios, no me presenté, no me di a conocer, perdón, dice a Abraham, a Isaac, a Jacob con este nombre, sino que a ellos me di a conocer como El Shaddai. Entonces es muy importante los nombres, ¿ya? Entonces durante todo este tiempo de Génesis y recién en Éxodo se va a revelar con su nombre, el cual va a ser consumado en su propósito con la venida de Yeshua. Amén. Entonces aquí la palabra hebrea Elohim o Elohim es la forma plural, ya recuerde todas las terminaciones im en hebreo son plurales, ya plurales masculinas. Toldot, por ejemplo, tiene una terminación ot, que es plural femenino, ya. Esos son los masculinos y los femeninos en hebreo. Y dice que esta es una forma plural de Eloah, que significa poderoso. Viene de él, la raíz el, Elohim, que significa poderoso, poder, fuerza, ¿ya? Por allí también hay bastante también referencias, incluso arqueológicas, de la palabra el, ¿ya? O il, que lo señalan como el todopoderoso, como el creador de todo, como el Dios de los dioses. Amén. Entonces, esa es la fuente, ¿ya? Es la fuente. En estas palabras, ¿cierto? El, Eloah y Elohim son utilizadas en la escritura como sinónimas para referirse al creador. Las tres han sido traducidas como Dios en la mayoría de las versiones en español castellano. La palabra hebrea el aparece alrededor de 200 veces en la escritura, prácticamente siempre en referencia al creador. Ahora, esta palabra también se utiliza como, se traduce también como poder, como potencia, ¿ya? Y la forma plural de Elim, ¿ya? También, que es Elohim, ¿cierto? Esta forma plural, también se puede utilizar en la escritura para otros poderes humanos, angelicales o dioses, ¿ya? O sea, por ejemplo, puede decir la escritura, y adoraron a otros Elohim. Se fija, entonces está apareciendo la palabra Elohim, pero relacionada a otros dioses, ¿ya? Por eso la escritura también, la Torá nos dice, no tendrás otros Elohim ajenos, ¿ya? Pero acá vemos una conexión con él, como una raíz, él.
Incluso también cuando Yeshua está en la cruz, él clama Elí, Elí, ¿cierto? En arameo, Elí, Elí, lama sabatani. Entonces, vemos ahí un clamor que fue traducido como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Entonces, probablemente él dijo Elí, mi él, o mi él, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? En esa situación tan importante. Eso es interesante entenderlo porque nos va a llevar precisamente a la manifestación del poder de Dios, ¿cierto? En todo el libro de Génesis, ¿ya? Ahora, si seguimos, Génesis 2, verso 7 dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Este pasaje es muy importante para también comprender un poco la naturaleza del ser humano. Ya dice, y del polvo del suelo insufló aliento de vida, eso en hebreo es ruach, y el hombre llegó a ser un alma viviente, un nefesh. Entonces vamos a ver aquí que la palabra que se utiliza ya para formar, dice cuando dice y formó, es una palabra que se diferencia de la misma palabra que se utiliza para la creación de los animales. Recuerden que los animales también son creados en el sexto día. Y por lo tanto hay una diferencia entre la creación del hombre y la creación de los animales. Y precisamente en hebreo se ve la diferencia porque la palabra formó es bayitzer, ¿ya? Y tiene una letra yud extra, o sea, hay una yud adicional, ¿ya? Que diferencia el formar, ¿ya? Animales y formar al ser humano. ¿Ya? Entonces, el hebreo precisamente nos muestra esos detalles, ¿ya? Cuando se habla de la formación de los animales en el versículo 19, la misma palabra fue escrita con solo una yud, ¿cierto? La yud es la comita, esa pequeña que se escribe en hebreo. Pero cuando se habla de la formación del hombre, hay dos yuds. El texto hebreo quiere mostrar que hubo una diferencia entre la formación del cuerpo humano, del hombre, y de los animales. El cuerpo humano tiene algo más, algo que los cuerpos de los animales no tienen, ¿ya? Entonces hay precisamente una relación con a imagen y semejanza. Hay una naturaleza, pero fíjense, no solamente está haciendo relación a un formar físico, sino esta doble yud también nos habla con una formación, no solamente un cuerpo físico, sino también de un cuerpo espiritual. ¿Amén? Porque nosotros también somos seres espirituales, que estamos contenidos en un cuerpo, ¿ya? Entonces, acá también podemos revisar, ¿cierto? Hay un midrash, hay un estudio, una enseñanza que señala que hubo dos formaciones del hombre, ¿ya? Dos formaciones en sí. Una para este mundo y otra para la resurrección. Es por eso que es muy probable que haya un cuerpo espiritual, ¿ya? Hay un cuerpo espiritual, hay un hombre interior, ¿cierto? Como dice la Escritura, que está cubierto o encapsulado, ¿cierto? En un hombre exterior, ¿ya? Y es el que se habla de la carne y del espíritu. Amén. Entonces los animales no fueron creados para la resurrección. El cuerpo humano es como semilla, que tiene una pequeña parte donde está depositado el potencial de la vida de la resurrección. Cuando una semilla es sembrada en la tierra y muere, es activada esa vida de resurrección. De la misma manera, el Eterno preparó el cuerpo humano para poder resucitar. Entonces, fíjense de alguna manera que en el momento en que las personas mueren, dejan este cuerpo, hay algo que queda, ¿cierto? Que es precisamente la esencia de la persona. Entonces, por un lado tenemos cuerpo, por otro lado tenemos alma y por otro lado tenemos espíritu. Entonces, él formó, sopló su espíritu, el que da la vida, y este fue un nefesh, un ser viviente o un alma viviente. Entonces, esa unión, ¿cierto? Formó el hombre, que en el fondo también tendría estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, podemos hablar de que este nefesh, ¿ya? Es el alma que nos identifica,
¿ya? Y nos separa del resto de la creación. El hombre es el único ser que ha sido capacitado para vivir en dos mundos simultáneamente en este tiempo: el mundo inferior, material, y el mundo superior, espiritual. Por esto necesitaba un acto de creación único, diferente al de los ángeles y diferente al de los animales. El hombre es una combinación entre el polvo de la tierra y el soplo de vida del Eterno, del Ruach. Cuando estos dos se unieron, el hombre se convirtió en un alma viviente, en hebreo, Nefesh Hayah. También la traducción del Targum, el Targum, hermanos, es la escritura en arameo, ¿ya? También hace una diferencia en su traducción. Al traducir ser vivo cuando habla de los animales y espíritu que habla cuando habla de los hombres. Entonces, muchas veces esta diferencia no se ve en nuestras traducciones, pero en el hebreo sí hay una connotación importante que nos diferencia y nos separa, y nos habla también de una naturaleza espiritual, de una creación espiritual también en nosotros. Es por eso que podemos comunicarnos con Dios, podemos hablar con Elohim. Amén. Continúa el pasaje en Génesis 2, versículo 8. Dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado. Es muy interesante esto. Desde el hebreo podemos ver la versión de la Biblia textual nos menciona, ¿cierto?, Aleph Tav, que es una pequeña partícula, ¿cierto?, que está ahí en hebreo, que muchas traducciones no la colocan, ¿cierto? Porque quizás en ese momento no estaba la revelación de Aleph Tav, no estaba el entendimiento de qué significaba, y la verdad es que estaba en el diccionario Strong, pero no tenía traducción. Y como no tenía traducción, no se colocaba. Entonces vemos ahí Adonai Elohim. ¿Se dan cuenta? No hay mención todavía del nombre sagrado, ¿ya? Sino Adonai, que significa mi Adón, mi Señor, ¿cierto? Traducido mi Señor, mi Adón. Dice que plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado. También una conexión directa desde el hebreo, una revelación, ¿cierto? Cómo podemos nosotros predicar de Cristo mismo, del Mesías, ¿cierto? A través de Aleph Tav, que él precisamente es el que colocó allí al hombre. Ahora, vemos acá tres lugares, ¿ya? Tres lugares distintos, una figura también de la relación con Dios, tres niveles en la relación con Dios. Vemos, ¿cierto? Hemos aprendido sobre el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio exterior, tres niveles. Cada nivel requiere un nivel de santidad, un nivel de preparación, y por lo tanto vemos acá también ya una figura en el huerto. Tenemos el huerto, tenemos Edén y tenemos el resto de la tierra. Entonces también hay una diferencia en esto, en la cual él también escogió, ¿cierto?, al hombre para tener en un lugar de intimidad, en un lugar, digamos, con un acceso privilegiado, un lugar donde estaba el árbol de la vida, ¿ya?, del conocimiento y del bien del mal, ¿ya? Y vamos a ver también cómo el hombre recibe por primera vez, recibe la palabra Torá, recibe la instrucción, ¿cierto? Cuando él le da un mandamiento, ¿ya? Ahí se aparece la palabra Torá. Entonces, acá vemos en esta figura, en este pasaje, huerto, Edén y el resto de la tierra, vemos también tres áreas principales, ¿ya? Estas tres corresponden a las tres áreas del templo. El hombre fue puesto para vivir en la intimidad, en el lugar santísimo, para servir allí al Eterno como sacerdote. Entonces vemos ya una figura desde el comienzo, desde el primicio, vemos una primicia, precisamente, el principio una primicia, algo especial, algo apartado, un lugar, ¿cierto?, donde había una comunicación directa. Recuerden que el hombre hablaba directamente con Elohim, ¿cierto?, en el huerto. Y después esa comunicación se rompió. Amén. Entonces acá esta figura ya nos está hablando de tres niveles, así como nosotros tenemos cuerpo, algo exterior, alma, algo intermedio, y espíritu, lo más profundo, así también estos tres niveles que se desarrollan siempre en toda la escritura, nos hacen ver los grados, la cercanía que podemos tener. Por eso, cuando Yeshua muere, el velo se rasga,
se parte una tela gruesa, una tela que era tejida, pero con una resistencia increíble. Era una tela que era probada, ¿cierto?, con la fuerza de caballos, porque era algo, pero realmente imposible, hasta que Yeshua lo hace, parte ese velo, y ¿qué es lo que hace? Abre el lugar santísimo, un lugar que estaba solamente reservado para el sumo sacerdote. Una vez al año, se abre para que nosotros ahora podamos tener entrada, ¿cierto?, a esa intimidad con el Padre, a una relación en espíritu. Recuerden que la relación que vamos a tener con Él siempre va a estar basada en nuestro nivel de santidad. Por eso el Padre nos comienza a revelar santidad, nos revela la Torá para que seamos santos, para que estemos apartados. Y Yeshua vino a enseñarnos la Torá y nos vino a enseñar la Torá a un nivel más espiritual, más profundo de lo que fue entregado, ¿cierto?, en los tiempos antiguos. Porque nos ha llamado como un pueblo sacerdotal, un pueblo apartado, que sea ejemplo, que sea luz, que sea testimonio para el resto de las naciones. Dice también Génesis 2:9, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, en un lugar más íntimo, en el lugar, ¿cierto?, del monte de Dios, vemos allí el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ahí es donde Él le da instrucción al hombre, ¿cierto? No sé si lo anoté aquí. Eso, en el centro del huerto, entonces había dos árboles, uno cerca del otro. El árbol de la vida representa también la Torá, que es llamada árbol de la vida. Hay una mención, ¿cierto?, en el libro de Proverbios, no recuerdo la cita en este momento, donde hace relación a la Torá como árbol de vida. Amén. Entonces, vamos a ver aquí al hombre recibiendo por primera vez, por lo menos en la escritura, una Torá, una instrucción, ya un mandamiento, que dice que todo árbol puede comer, menos del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Cosa que ya sabemos en la historia, que el hombre desobedece a su Torá, desobedece a su instrucción, y fíjense, desde allí el hombre entra a la muerte. Como le dijo, Dios dijo, ciertamente morirás. Viene el tentador, no morirás, le dice, sino que serás como Elohim. Ya ahí hay una tentación, hay una caída del hombre, un pecado que finalmente trae la muerte. Y es por eso que la muerte no estaba realmente en los planes de Dios. Por eso la palabra nos dice que nos ha dado a escoger la vida y la muerte. Nos ha puesto la Torá delante de nosotros. Si somos obedientes a ella, hay vida, hay bendición. Si somos desobedientes a ella, hay muerte y maldición. Amén. Entonces esta figura la podemos ver allí, como recibe por primera vez Torá. Vemos que la Torá finalmente va a ser progresiva, se va a ir revelando. Vamos a ver a un Noé que conocía de Torá, vamos a ver a un Abraham que conocía de Torá, vamos a ver, ¿cierto?, a Isaac, a Jacob, que conocían de Torá y que fueron enseñados también por Noé y la línea de Sem. Entonces la Torá aparece allí. Qué interesante, hermano, que el árbol de la vida estará presente también, y dice que sus hojas darán 12 frutos y serán de sanidad para las naciones. Y las naciones vendrán, ¿cierto?, a esta nación sacerdotal, a Israel, a la iglesia, a la congregación de los santos, a recibir. Porque el propósito es que nosotros, hermanos, seamos restaurados, seamos restaurados. Nadie, hermanos, puede ser restaurado si desprecia la Torá. Todos aquellos que niegan la Torá, que dicen que está abolida, ellos están negando su restauración, su regeneración, su santificación. Amén. Y eso es importante porque Israel, ¿cierto?, ya en el milenio y después en los cielos nueva y tierra nueva, será parte de la nueva Jerusalén, ya aquella que será luz a todas las naciones.
y se cumplirá el propósito final, que es restaurar, miren, no solamente a todo el hombre, porque no hay un proceso de restauración para todo el hombre en primer lugar, sino hay un proceso de restauración para aquellos escogidos, aquellos que Dios apartó un lugar especial, ya en el centro de todas las cosas. Y a ese pueblo es el que Él está restaurando, al cual Yeshua vino a buscar. Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y también a otras ovejas que formarían un solo rebaño y donde Él sería el pastor. Esa nación, hermanos, es aquella que será escogida, especial tesoro, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de esta nación sacerdotal que será restaurada, todas las naciones podrán conocer al Dios único y el Dios verdadero. Amén. Así que, bueno, habían algunas cositas más allí, pero las vamos a dejar. Espero que sea de bendición, una pequeña reflexión sobre este pasaje y la primera porción de Bereshit. Amén.